Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase abierta de hoy. Gusto verlos acá, que hay algunos estudiantes y invitados externos. Bienvenidos, gracias por estar acá. Esta es nuestra primera clase abierta del curso de Operaciones Urbanas 1, que llevamos con Carlos Salinas y Daniel Alonso en la Universidad Finisterra. Y hoy día tenemos el agrado y placer de contar con Rocío Andrade en una conversación sobre la experiencia que ella ha tenido como planificadora urbana durante todo este tiempo, tanto en la DDU del Ministerio como en Renca, y también hoy día como directora de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Maipú. Rocío es arquitecta de pregrado, ¿no? de base de profesión, y luego desarrolla un máster en planificación del desarrollo urbano en UCL en Londres. Así que tanto académicamente como profesionalmente tiene mucha experiencia en el tema, así que sin más, y agradeciendo nuevamente, Rocío, tu participación, te damos todo el espacio para que nos puedas mostrar algunas cosas interesantes que vienes acá a presentar, y también después dejamos un espacio de conversación con Rocío para poder conocer más sobre su trabajo. Primero, muchas gracias por la invitación, Carolina, Daniela y Carlos. Muchas gracias también a todas quienes se conectaron hoy día. Espero estar a la altura de las circunstancias y no aburrirlos mucho ni desmotivarlos con la planificación urbana y especialmente con la regulación. Traje una pequeña presentación para contarles sobre dos iniciativas o proyectos en los que a mí me ha tocado trabajar como parte de un equipo. Voy a hablar de esos dos temas. Espero que en menos de media hora, soy media verborreica, así que tal vez me pase un poquito, pero voy a tratar de que sea en menos de media hora para que podamos tener el mayor tiempo posible para conversar. Ya, voy a compartir ahora mi pantalla para mostrarles la presentación. Ahí se ve como en modo presentación, ¿todo ok? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Sí, súper, buenísimo. Voy a... Bueno, primero contarles cómo, les voy a hablar de dos tipos de normas, ¿ya? Voy a hablar de las normas generales y de las normas locales, ¿ya? Las normas generales aplican a todo el país, entonces se definen, digamos, para ser aplicadas a todo el país, y normalmente quien elabora este tipo de normas que regulan, digamos, todas las ciudades del país es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y cuando hay dudas sobre cómo se deberán aplicar esas normas, porque algo quedó escrito medio enredado y no se está seguro, también es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo quien debe aclarar, ¿no es cierto?, cómo se aplica. La norma más conocida de estas generales que aplican para todo el país es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que tiene un reglamento u ordenanza, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Esas son normas que da lo mismo si uno vive en Rancagua, en Santiago, en Arica, en Concepción, tiene que respetar, ¿no es cierto?, estas normas que son para todo el país. Y luego están las normas locales, que aplican solo a algunos sectores. En general, esas las desarrollan o los municipios o los gobiernos regionales. Y quienes, en el caso que hay un enredo y no se sepa muy bien cómo se aplica, quien debe interpretar es la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, que es la representación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en cada una de las regiones del país. ¿Ya? Aquí entran en esta categoría normas, por ejemplo, como los planes reguladores comunales. Yo en este minuto estoy en Maipú. En Maipú hay un plan regulador comunal que no es el mismo que aplica en, por ejemplo, Providencia o Cerrillos o San Bernardo. Esa es una norma local, ¿ya? Aplica solo para un territorio en particular. Entonces les voy a contar de un trabajo que me tocó hacer para una norma general y también otro para una norma local. La norma general de la que les quiero hablar es la Ley de Aportes al Espacio Público. A mí me tocó trabajar en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que elaboró esta Ley de Aportes al Espacio Público entre el 2015 y el 2018, más o menos. Y antes de contarles específicamente sobre esta ley, y porque yo la encuentro muy fantástica, les voy a contar un poquito sobre las leyes, ¿ya? Una ley puede regular algo que no estaba normado, ¿ya? Por ejemplo, si en algún minuto hay un avance tecnológico importante, antes no existía Internet, y ahora necesitamos leyes para proteger nuestros datos que se comparten en Internet. Eso hace 50 años no era un problema, y hoy día sí. Entonces una ley puede regular algo que no estaba normado ni discutido en el país.
o también reemplazar completamente una ley que ya quedó muy desactualizada y añeja. Pero también las leyes sirven para cambiar pedacitos de otras leyes que ya existen, ¿ya? Y para cambiar a través de una ley varias leyes distintas, que es lo que pasa con la ley de deportes y por eso lo menciono, ¿ya? Y en general también las leyes definen los temas, valga la redundancia, en general, y luego se especifica cómo se van a aplicar esas leyes a través de reglamentos, ¿ya? Por eso existe, por ejemplo, como les mencionaba, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que dice en general cómo deberíamos hacer el desarrollo de nuestras ciudades y las construcciones en el país, pero también existe un reglamento que detalla mucho mejor cómo se aplican estas leyes. Voy a decir una tontera, ya no existe una ley para esto y no debería, pero si existiera una ley que dice que hay que pintar todas las casas, ¿ya? Eso podría decir, ¿no es cierto?, podría ser algo que dice una ley. Y después un reglamento diría, hay que pintar todas las casas una vez al año, con pintura blanca o con cualquier tipo de pintura, etc. ¿Ya? Y ese es el tipo de distinción que se hace entre una ley y un reglamento. Además, las leyes se definen y se discuten en el Congreso, y los reglamentos los puede hacer solamente el Ejecutivo, digamos el gobierno que esté de turno, sin la necesidad de pasar por el Congreso. Y esto es muy importante, y es una crítica que siempre se le hace a esta ley, y yo creo que es una obviedad, pero hay que decirlo: una ley nunca va a resolver todos los problemas que tiene la ciudad. Las leyes tienen objetivos, identifican un problema que uno quiere resolver y lo resuelven, pero se quedan muchas cosas en el camino. Esto porque normalmente cuando me toca exponer esta ley, alguien me pregunta, ya, pero ¿cómo no arreglamos casi que la pobreza en Chile con esta ley? Imposible, eso no se arregla a través de una ley, nunca se ha podido hacer, y hay que ser pragmáticos también, y es importante decirlo. O sea, esta ley tenía un objetivo acotado, la que les voy a presentar, que es la de aportes al espacio público. Y lo último que les quiero comentar sobre las leyes en general es que cuando a uno le toca trabajar en una ley, las leyes las pueden proponer los parlamentarios o también el gobierno, ¿ya? El ejecutivo. Y a mí me tocó trabajar, ¿no es cierto?, en un gobierno. Desde el ejecutivo propusimos esta ley, y cuando uno escribe una ley entre colegas, entre gente de tu equipo, gente con la que además probablemente coincides en muchas cosas, te queda un proyecto fantástico, ¿no es cierto?, muy interesante, todos estamos de acuerdo, funciona perfecto. Pero las leyes se revisan en el Congreso, como les mencionaba, entonces tiene que pasar por una serie de filtros y una serie de revisiones de muchas otras personas, una creación que es muy colectiva, y por lo tanto, normalmente las leyes uno las hace y salen unas cuestiones preciosas originalmente, y después te queda un Frankenstein, que es como el sedazo, ¿no es cierto?, de todas las revisiones que otras personas hayan hecho de esa ley, y uno a veces no está de acuerdo con todas las cosas que dice la ley que propuso, pero lo importante es que si contribuye, ¿no es cierto?, a mejorar, en este caso, la situación de la ciudad en Chile, yo creo que vale la pena jugársela igual, aunque no quede una cosa que sea totalmente de tu gusto, ¿ya? Eso sobre la ley en general. Después, ¿qué problemas? ¿No es cierto? Hablamos que una ley no resuelve todo, pero ¿qué problemas buscaba resolver esta ley de aportes al espacio público? Dos cosas. Primero, teníamos un problema, que es que la forma en que se medían los impactos de los proyectos inmobiliarios cuando uno construye, ¿no es cierto?, un proyecto en el sistema de transporte urbano está muy desactualizada y solo consideraba principalmente a los autos, pero a los vehículos motorizados. Para definir si un proyecto inmobiliario iba a tener mucho o poco impacto en la ciudad, básicamente se contaban los estacionamientos que tenía ese proyecto, ¿ya? Y con los estacionamientos, uno, ¿qué es lo que mide? ¿Cuántos autos van a llegar ahí? Pero no mides cuánta gente va a llegar en micro, cuánta gente va a llegar a pie, cuánta gente va a llegar en bicicleta, que es algo que tal vez quisiéramos que ocurra. No consideraba mucho de eso, sino solamente para diagnosticar, ¿no es cierto?, cuántos estacionamientos tenían los digamos, proyectos, y después se proponían algunas medidas también que a veces involucraban el transporte público, pero era una visión muy sesgada de cómo nos movemos por la ciudad, muy antigua, no entera básicamente. Y además, el segundo problema es que teníamos algunas medidas para cuando los proyectos hacen crecer la ciudad por extensión. Cuando hay un pedazo de terreno que no era parte de la ciudad y uno lo transforma en parte de la ciudad y la extiende, básicamente algo que era campo lo transformas en ciudad, existen ciertas medidas que uno tiene que tomar como desarrollador inmobiliario para asegurar que ese nuevo pedacito de ciudad cumpla con ciertos requisitos mínimos. No son tantos, puede que no sean suficientes, pero te exige poner calles, poner áreas verdes, poner algunos edificios de servicios que se llaman equipamiento en estos lugares, y en este caso teníamos, eso, ¿no es cierto?, para las ciudades que crecen en extensión, pero no para cuando densificamos la ciudad, ¿ya? Cuando la ciudad se densifica, cuando donde había 4 casas pasan a haber
50 departamentos, y eso también tiene un impacto, ¿no es cierto?, en la ciudad, no existía una medida similar o parecida para los proyectos que hicieran crecer la ciudad en extensión. Entonces, la ley de deporte buscaba cambiar estas dos cosas sobre los impactos de los proyectos inmobiliarios en la ciudad, cómo afectan el sistema de transporte o de movilidad, y también qué pasa cuando alguien densifica la ciudad y donde antes teníamos, no sé, a 20 personas viviendo, ahora tenemos a 200 personas viviendo, tomando micro, caminando por esa calle, usando esa plaza, tirando la cadena al mismo tiempo, etc. ¿Ya? Y entonces esas son las dos cosas en las que se trató de focalizar esta ley. Bueno, esta ley cambia esta otra ley que les mencionaba antes, que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y además cambia otras leyes. Entonces, si ustedes la googlean, que entiendo que es algo que van a hacer más ratito, si se van a buscar esta ley, van a encontrar un texto súper árido, súper latero, que dice, modifíquese el artículo 4º de la ley en este sentido. Y es una cuestión bien difícil de leer. Pero lo que hizo esta ley fue modificar otra ley. Entonces, si van a leer la Ley General de Urbanismo y Construcciones, van a encontrar un texto coherente que tiene algunas modificaciones que se hicieron por esta ley y otras modificaciones que se han hecho antes y después con otras leyes, ¿ya? Y, por un lado, esta ley buscaba resolver el problema 1, ¿no es cierto?, como estableciendo una nueva metodología para que los proyectos midan el impacto que tienen en el sistema de movilidad o de transporte, que no son sinónimos, pero voy a hacer los sinónimos por hoy, en la ciudad. Y por otra parte, ¿qué pasa con estos proyectos que están densificando la ciudad? ¿Cómo hacemos que se hagan cargo? ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno extiende la ciudad, quien paga por... no digo que sea una cosa así que está totalmente resuelta, yo creo que hay muchos problemas ahí, pero cuando tú extiendes la ciudad, quien debe pagar por hacer esas calles extra, hacer esas áreas verdes extra, hacer esos edificios de servicio extra, es el desarrollador inmobiliario. En cambio, cuando se densificaba la ciudad y nadie se hacía cargo de meter más gente a vivir en un mismo lugar, finalmente terminamos pagando los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Cómo? A través de una disminución de nuestra calidad de vida, ¿no es cierto? Ahora tengo que compartir la misma plaza que tenía antes con más gente, no cabemos todos, o a través de nuestros impuestos, porque el Estado se daba cuenta que ahí faltan plazas y, bueno, financiaba con nuestros impuestos más plazas, pero no pagaba el que está haciendo, ¿no es cierto?, el negocio de poner a más gente a ir junta, construyendo un edificio y vendiendo los departamentos. Entonces, por eso era muy importante tener este sistema. Los objetivos de esta ley eran, bueno, primero, corregir la forma en que se mide el impacto, ¿no es cierto?, de los proyectos en el sistema de movilidad urbana. Para eso, establece mitigaciones directas, así se llaman, ¿ya? Entonces, uno tiene que medir su impacto en el sistema de movilidad o transporte y establece mitigaciones directas. Estas mitigaciones se tienen que ejecutar alrededor del proyecto, en un área de influencia del proyecto, ¿ya? Lo que busca esto es que no te pidan hacer un puente a 800 kilómetros de donde está tu proyecto, que era algo que pasaba con la metodología antigua a veces, o también que se pedían muy poquitas cosas. Entonces, esto trató de, ¿no es cierto?, que se propongan estas mitigaciones directas para todos los modos de transporte que les mencioné antes y otros. Entonces, bueno, ¿cómo mi proyecto va a afectar a la gente que camina por este lugar? ¿Cómo mi proyecto va a afectar a la gente que anda en bicicleta por este lugar? ¿Cómo mi proyecto va a afectar a la gente que anda en micro o que llega en metro a este lugar? Y también, por supuesto, a quienes pasan en auto, quienes llevan carga en vehículos motorizados, etc. Y, según eso, hacer mitigaciones o reducciones del impacto. Es una mitigación. Y por otro lado, para el objetivo 2, ¿cómo lo hacemos con estos proyectos que están densificando la ciudad? Bueno, establece aportes, y por eso se llama la ley de aportes, así le dice todo el mundo normalmente, la ley de aportes al espacio público. Establece aportes que se pagan en dinero y que dependen de la densidad del proyecto. Si tú metes más gente, tienes que pagar más por vivir en un mismo lugar, y la plata que tú tienes que pagar por meter a más gente a vivir más apretada en un mismo lugar, se tiene que gastar en unos planes de inversión en infraestructura para la movilidad y el espacio público, que voy a explicar un poquito más detalladamente a continuación. Las mitigaciones, primero, que eran estas obras que se usaban, ¿no es cierto?, para el tema de los problemas de transporte que pudieran generar los proyectos, se establecen en un área de influencia y neutralizan los efectos negativos que el proyecto pueda tener en la movilidad urbana. O sea, si voy a concentrar mucha gente que va a llegar a este lugar porque yo estoy haciendo un proyecto, bueno, me tengo que hacer cargo de eso y dejar una situación parecida a la que había anteriormente, antes de que se construyera el proyecto. Estas mitigaciones, ¿cómo defino yo qué tengo que hacer en este lugar? ¿Cómo mitigo realmente? Bueno, se determinan a través de un informe de mitigación de impacto vial. Este informe reemplaza una sigla que no creo que ustedes hayan escuchado antes, tal vez sí, pero que se llaman los EISTU, se llamaban, porque ya dejaron de existir, los EISTU, los Estudios de Impacto en el Sistema de Transporte Urbano.
funcionarios públicos le ponemos sigla a todo. Entonces, estos EISTU lo que hacían era contar los estacionamientos básicamente y según eso pedirte mitigaciones. Ahora, los informes de mitigación de impacto vial son una nueva metodología que te permite analizar mucho más holísticamente cómo va a funcionar el sistema de transporte o de movilidad urbana alrededor del proyecto, y según eso definir qué medidas hay que tomar. ¿Qué medidas podrían ser? Ensanchar una vereda, construir un estacionamiento para bicicletas, construir una ciclovía, ampliar, poner un semáforo, poner un paso cebra, etc. Los proyectos más complejos requieren que este IMIP lo elabore una consultora especializada, y los muy chiquititos, por ejemplo, si uno se hace una casa, no necesita hacer este estudio, ¿ya? Aquí hay una descripción, esta lámina es robada del MIMBU, pero tiene mucho mejor diagramación. Aquí se muestra básicamente la metodología, no se les voy a explicar, sería una lata, pero cómo se define, ¿no es cierto?, hasta dónde un proyecto influye, eso se calcula, ¿ya? Entonces uno no tiene que mitigar nada fuera de esta área de influencia que se define para los proyectos, y eso está dentro de la metodología que proponía esta ley y luego su reglamento. También se establece que se hagan distintos tipos de informes, porque lo que pasaba con los EISTU, que eran estos informes antiguos, es que muy poquitos proyectos, solo los más grandes lo tenían que hacer, pero de todos los proyectos que se construían en Chile, más o menos un 5% tenía que medir cuánto estaba afectando el sistema de transporte, y eso es muy poco. Entonces ahora lo que se hizo es también meter a muchos más proyectos a esta categoría de proyectos que deben hacer este análisis y deben mitigar, pero obviamente a un proyecto muy chiquitito no se le va a pedir lo mismo que a un proyecto muy grande, y para eso se establecen categorías también. Y es mucho más difícil como cambiar tu proyecto para bypassar esto. Antes, como solo se contaban los estacionamientos, igual estoy simplificando un pelo, pero no tanto, sacabas tu estacionamiento y no tenías que hacer informe. Era súper fácil como hacerse el loco y no tener que hacer esta cuestión. Ahora es mucho más difícil evadirlo. Y los aportes, que se hacían cargo de este problema de la ansiedad, son una alternativa. Esto que les voy a decir ahora, después lo van a poder conocer en mayor detalle cuando revisen la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero esa ley en su artículo 70 es la que dice qué es lo que pasa cuando uno extiende la ciudad, y qué es lo que tiene que ser, cómo tienen que ser estas calles, y estos equipamientos, o edificios de servicio, ¿no es cierto?, o las áreas verdes. Y entonces como alternativa se establece, bueno, si usted está densificando la ciudad, el suelo es lo más caro, lo más valioso que vas a tener, ¿no es cierto?, por eso uno densifica. Entonces no te voy a pedir que me cedas suelo para hacer calles o para hacer áreas verdes, pero sí tienes que pagar, ¿ya? Entonces se mete al proyecto, mientras más denso es el proyecto, más hay que pagar, con una salvedad, que es que hay un límite de cuánto puedes pagar, ¿ya? Después de que te pasáis de ese límite, tienes que seguir pagando el mismo monto, aunque metas más gente a vivir en el mismo lugar. Esta es una de las cosas que menos me gusta de este Frankenstein que les decía. Esto es lo que menos me gusta. Ese aporte se estableció un límite de un 44%, porque cuando uno cede terrenos, tiene que tener un límite, porque imagínense que alguien fuera dueño de, no sé, 30 hectáreas de terreno, y hace un proyecto en 1 hectárea, y todo lo más lo transforma en área verde, y se lo cede a un municipio para que lo mantenga. Porque eso es lo que ocurre, después estos espacios públicos los mantienen los municipios. Bueno, obviamente un municipio podría estar muy complicado de que de repente te regalen un parque y lo tenés que empezar a mantener, y es carísimo. Entonces por eso estaba ese límite, pero como que no creo que los municipios, y esto lo digo por experiencia propia, tendrían mucho problema si les mandan más plata de la que, o sea, como que eso nunca es tan problemático, y por eso este límite a mí no me gusta mucho, pero bueno, había gente en el equipo que consideraba que era importante por un tema constitucional tener este límite de los aportes, cuánta plata puede llegar por un mismo proyecto que densifica la ciudad. Para gastar esta plata que llega, no es llegar y gastarla, hay que definir planes de inversión. Y las comunas, que en el fondo los municipios que reciben esta plata, tienen que hacer un plan para la comuna. Por ejemplo, en Maipú tenemos que, donde yo trabajo ahora, tenemos que hacer un plan para definir, bueno, si nos llega plata porque están densificando Maipú, ¿en qué la vamos a gastar? Y eso, digamos, es un proceso que hay que hacer para elaborar este plan, y hay que definir obras en las que vamos a gastar este plan, o sea, estas platas, y esas obras tienen que estar definidas también por nuestro plan regulador comunal, que es lo que más adelante, ¿ya? Y en el caso de conjuntos de comunas, o cuando hay planes intercomunales, o digamos para un plan que afecte más de una comuna, también hay que crear un plan intercomunal, y también una cierta parte de las platas que se reciben se gastan en ese plan intercomunal.
los recursos solo se pueden invertir en estos listados de obras que estén en el plan comunal o intercomunal, y el 70% de lo que se invierta tiene que ser en infraestructura de movilidad, el otro 30% puede ser para espacio público, y cuando hay plan comunal e intercomunal en un lugar, por ejemplo en Santiago, existen los planes comunales para cada comuna, el de Maipú, el de Renca, el de Santiago, el de Vitacura o el de Los Pejos, y también existe un plan para toda la ciudad, que es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Entonces, ahí hay, digamos, dos planes que pueden aplicar sobre una misma comuna. Cuando eso ocurre, el 40% de los recursos se van al plan intercomunal o, en este caso, metropolitano, ¿ya? Y además se asegura que los municipios, que son los que reciben esta plata, solo la pueden gastar en eso, ¿ya? Y luego me voy a pasar rápidamente al plan regulador de renca. Bueno, esta es una ley que terminó de entrar en vigencia hace muy poquito, en noviembre del año pasado, a pesar de que estuvo lista el 2017, 2018, por ahí, ya no me acuerdo bien, creo que fue el 2017. Bueno, eso es la pega que me tocó hacer en el MIMBU, y ahora me paso rápido al plan regulador de renca. Antes de venirme a Maipú estaba trabajando en la municipalidad de Renca, haciendo el plan regulador comunal. Un plan regulador comunal es un instrumento que tienen que desarrollar las municipalidades, cada municipalidad para la comuna que tiene a cargo, ¿no es cierto? Y los planes reguladores comunales lo que hacen es definir qué actividades se pueden desarrollar en distintos sectores de la comuna. Divide la comuna en sectores, y para cada uno de esos sectores dice qué actividades se puede tener en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, en un sector solo puede haber viviendas, en otro sector solo puede haber comercio, en otro sector solo puede haber industrias o áreas verdes, en algunos sectores vamos a mezclar y vamos a permitir distintos edificios de servicios y vivienda, eso puede pasar, y eso es lo que define el plan regulador comunal. Después, para cada una de esas zonas que crea con estas actividades diferenciadas, que pueden ser o no mixtas, define cómo tienen que ser los edificios que se construyan ahí, cuán altos pueden ser, cuán separados están uno del otro, si tienen o no tienen antejardín, cuántos estacionamientos tienen que considerar, etc. ¿Ya? Esas son las normas urbanísticas que establecen los planes. Además define por dónde pasan las calles, cuán anchas son y dónde se ubican las áreas verdes. ¿Ya? Bueno, ya les hablé de las normas urbanísticas, son las reglas que ponen los planes reguladores, como la altura máxima, la densidad o el uso del suelo, que es el nombre que tiene esto de las actividades que se pueden hacer en cada sector de la comuna. En Renca, que es donde me tocó hacer el plan con un equipo, por supuesto, no sola, estas cosas nunca se hacen solo, es una comuna que está al norponiente de Santiago, no sé, después podemos ver ahí, no los veo en este momento, no estoy interactuando con las estudiantes todavía, pero puede que haya alguien de Renca. Es una comuna pericentral muy cerca del centro de Santiago. Tiene 150.000 habitantes ya probablemente a estas alturas, y un cuarto de la población, según la CACEN del 2015, están un pelín añejos, vive bajo la línea de la pobreza multidimensional. Este es un suma Renca. ¿Y por qué necesitaban actualizar su plan regulador comunal? Primero porque, bueno, este es el río Mapocho, esa línea azul que prendí ahí, y arriba están los cerros de Renca, que siguen hacia Quilicura, pero solo pinté la parte de Renca. Es una comuna alargada, como pueden ver, ¿no es cierto? El norte está para arriba en esta imagen, y en todas las que voy a mostrar. Si no, el TOC no me haría sobrevivir. Ya, aquí en esta línea roja que se prendió, eso es una autopista urbana, Américo Vespucio. Esa otra línea roja que se prendió ahí, al lado del río, es la Costanera Norte, una autopista elevada en este sector de la ciudad. Esa otra que se prendió ahí es la autopista central, el ramal norte-sur. Si se fijan, Renca tiene por todos sus bordes, que no son los cerros, autopistas urbanas, que están en, digamos, son una herida en la ciudad, están o elevadas o, digamos, días, pero de manera, nunca, digamos, es un paisaje continuo, es difícil entrar y salir de Renca. Además, tiene otra autopista, que es el ramal General Velázquez de la autopista central, que divide la comuna en dos, y para más remate tiene una línea del tren, que es esa línea punteada que ustedes ven ahí en azul, que también divide la comuna en dos. En estos sectores que se pintaron de morado ahora, o lila, no sé qué color están viendo en su pantalla, son zonas industriales de la comuna, ¿ya? El de la derecha, o del oriente, es un sector más antiguo, de mediados del siglo pasado, incluso principios, y el sector de la izquierda, que es un sector nuevo, debe tener unos 10 años, y son industrias un poquito distintas. Las de la derecha son mucho más manufactureras, y las de la izquierda son mucho más, industrias un poco más blandas, no sé, hay mucho ahí ahora temas de logística, todas estas compras por internet, ¿no es cierto? Hay que guardarlas en alguna parte y tener centros de distribución, y eso es uno de los lugares donde ocurre esta cuestión. Además, en amarillo, muy clarito, se pintaron ahí algunos sectores de la comuna que todavía no tienen casi nada de desarrollo inmobiliario. El
problema que teníamos es que solo la parte anaranjada que se ve a la derecha, la mitad de la comuna, incluso menos, tenía plan regulador comunal que era del 84. Entonces era muy importante, ¿no es cierto?, que el otro lado de la comuna, que ahora está, digamos, bullante, también tuviera regulación. Además, se van a hacer algunos proyectos como esa línea punteada roja que se prendió ahí arriba del cerro, ahí va a haber un túnel que conecta con Quilicura y eso va a generar, ¿no es cierto?, cambios en la ciudad. Además, sobre la línea del tren se prendió un círculo verde que va a ser una estación de tren de pasajeros que va a llegar ahí y eso también va a generar como que llegar a una línea del metro, ¿no? Y también va a llegar una línea del metro ahí donde se prendió esa línea punteada verde de la izquierda, con 2 estaciones que va a ser la línea 7, que además va a instalar sus cocheras en Renca. Hay muchos cambios que se vienen, túneles, estaciones de trenes, estaciones de metro, está llegando mucha gente a vivir ahí cerca de las estaciones de metro, va a llegar mucha más gente, es al lado de un sector que tiene potencial para desarrollarse urbanamente porque hoy día está eriazo, no hay que demoler nada para construir, por lo tanto era muy importante pensar, ¿no es cierto?, cómo estos nuevos proyectos y estas dinámicas que están pasando de que la gente está volviendo a vivir al centro de la ciudad, cerca de la comuna de Santiago, por ejemplo, y que ya eso se está sintiendo en Quinta Normal y en Independencia, pronto va a llegar ese boom inmobiliario en cierta renca y teníamos que tener la regulación necesaria. El plan de los 84 ni siquiera regulaba las alturas máximas de los edificios, o sea, se podían hacer grandes costaneras center en renca o edificios de esa altura y no pasaría nada. Bueno, los objetivos que tenía este plan eran acoger y compatibilizar la demanda de distintas actividades o usos de suelo para favorecer una mejor calidad de vida en la comuna. Ahí todavía había muchos problemas porque las áreas industriales están muy cerca de áreas residenciales, eso a principios del siglo pasado, antepasado ya, era algo normal, ¿no es cierto?, poner viviendas de trabajadores al lado de una industria que contaminaba. No se tenía tanta conciencia de eso por supuesto que ahora está generando problemas. Además, a optimizar el acceso a bienes públicos, a parques, a plazas, a escuelas públicas, a servicios de salud, etc. Estructurar una red vial o un sistema de calles, ¿no es cierto?, que promoviera la movilidad sostenible en la comuna, proteger el medio ambiente y poner en valor la identidad de la comuna. Y la Ocharesa, lo que les quiero comentar muy brevemente, porque quiero parar de darle rápido para que pasemos a la conversación, es que la Ley General de Urbanismo y Construcciones hace poquito estableció que los planes reguladores pueden poner incentivos, ¿ya? No solamente tienen que fijar estas reglas o estas normas urbanísticas como esta va a ser la altura en este lugar, o estas son las actividades que están permitidas en este lugar, sino que además pueden poner incentivos para que pasen cosas que los distintos municipios quieran que ocurran. Y este fue uno de los primeros planes reguladores que estableció 3 incentivos. Primero, a la diversidad en los precios de la vivienda, o sea, que hubiera un incentivo a que cuando alguien construye edificios de viviendas, pusiera departamentos para personas que reciben subsidio habitacional y también otras que no reciben subsidio habitacional. Y cuando tú haces eso en Renca, ahora te permiten construir más altura, meter más gente a vivir ahí, mayor densidad, y también construir más metros cuadrados, que es el coeficiente de constructibilidad. También se puso un incentivo al desarrollo de espacios públicos, los proyectos que se construyan, da lo mismo si son residenciales o no, en la comuna, y que ayuden a consolidar o a generar nuevos espacios públicos, ya sea peatonalizando calles, haciendo ciclovías, poniendo nuevas áreas verdes, cosas por el estilo, también van a poder ser un poquito más grandes, tener más metros cuadrados, más altura y más densidad. Y por último, los proyectos que en el primer piso pongan equipamiento o servicios, por ejemplo, que tú pongas abajo locales comerciales, como para que se ponga un sushi, una panadería, lo que sea, y arriba departamentos, los proyectos que hagan eso también van a poder ser más grandes, más densos y más altos. Y para terminar, algunas reflexiones. Yo sé que expliqué muchas cuestiones muy rápido en muy poco rato, así que espero muchas preguntas, además para poder hablar todo lo que me haya faltado, pero antes les quería decir que la regulación a través de normas es solo una parte de la planificación urbana, pero no es la única. Y a veces tendemos, por cómo están hechas nuestras leyes y nuestras normas, a separarlo demasiado. Pero es importante que además de poner las reglas del juego, que es lo que hacemos, ¿no es cierto?, a través de la regulación, se considere la inversión, se considere el diseño urbano, se considere la gestión, cómo administramos la ciudad. Y creo que todas esas cosas en realidad son lo que compone la planificación urbana, pero muchas veces tendemos a centrarnos solo en las normas, y eso es solo una parte. Yo soy una ñoña y me encanta esa parte, entonces les vengo a hablar de eso, pero para que tengan en consideración también que hay otras especialidades y otras partes de la planificación. Además que la planificación es un trabajo muy colectivo. Yo que me formé como arquitecta hace mucho rato ya, así que yo me imagino que ha cambiado harto la educación de la arquitectura, pero se presentaba mucho como un trabajo de autor, ¿no es cierto?, o de autora en este caso,
eso se pierde en la planificación urbana. Somos todos autores. Yo en estos proyectos que les presenté siempre participé de equipos interdisciplinarios, por cierto, y hay mucha generosidad y nada de esto tiene autor. Yo creo que es importante también, y es una de las cosas que me gustan de la planificación urbana. Y además, por último, que en la ciudad confluyen muchos intereses. Es difícil ponerse de acuerdo y hay mucha gente a la que no le gustan las normas cuando uno las propone, porque, bueno, tienen intereses que van en contra de lo que se está tratando de regular, pero ahí lo importante es que nunca nos vamos a poder poner de acuerdo, somos demasiados viviendo en ciudades y cada vez vamos a hacer más, pero sí, desde la planificación urbana se debe velar porque siempre con estos planes, estas regulaciones, estas leyes, estos decretos, etcétera, se vele por el bien común. Y ese debería ser el norte cuando uno está planificando. Eso, voy a dejar de presentar, no sé cómo anduve de tiempo, pero ahora me callo. Gracias, Rosa. Oye, espectacular la cantidad de cosas que nos mostraste en tan poco tiempo. Te pegaste así, pero una revisada profundísima. Estoy segura que hay muchas preguntas. Yo invito a nuestros estudiantes y estudiantas a abrir el debate, ¿no? Yo solamente te quiero hacer una pregunta. Yo algo de experiencia tengo en desarrollo de planificación, de planes reguladores, digamos. Y hay muchas dificultades, tú lo nombraste al final, ¿no? Hay algo de resistencia, hay intereses que están contrapuestos, siempre hay como esta pugna entre el desarrollista y la ciudadanía, entre las definiciones medioambientales, la sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Cuál fue, desde tu experiencia en Renca, aquella batalla que más te costó poder lidiar con ella y cómo en el fondo lograste llegar a esto común, ¿no? A esta definición de un espacio de encuentro? Ya, son muchas, voy a mencionar dos, que yo creo que fueron muy rudas, pero tengo historias para como 7 clases más. Pero hay dos cosas que yo creo que fueron súper difíciles. Una tiene que ver con esto que les mostré en Renca de estos centros industriales. Ahí hay vecinos, las personas que tienen empresas o que trabajan o digamos en Renca también son vecinas y vecinos, y por supuesto que los ponía muy nerviosos esta idea de que Renca se densifique, empiece a tener más vivienda que está muy cerca de las industrias. Eso probablemente lo que signifique es que las industrias de a poco tengan que ir saliendo de ahí. El plan regulador no las va a echar, pero en el fondo está intencionando que esos lugares que están tan cerca, especialmente la zona, digamos, del oriente, que está muy cerca de Independencia, de Conchalí, del centro de Santiago, de Santiago mismo, digamos, al otro lado del río, y de Quinta Normal, bueno, muy probablemente ese sector, y ya está medio deteriorado y obsoleto, se están yendo las industrias de ahí, pero hay unas que quieren quedarse y se sentían muy presionadas y un poco expulsadas por esto, y ahí hay muchos intereses que se contraponen con el interés de vecinas y vecinos de que ahí haya más viviendas, más áreas verdes, que no haya actividades que, no quiero decir que legalmente sean molestas, esto es muy importante que lo diga porque me están grabando, porque hay una definición de molesto que está en las leyes ambientales, no me refiero a eso, sino que molestas como literalmente molestas, que haya ruido, olores, circulación de camiones que no son ilegales, pero pueden molestarle a la gente. Impactar sus vidas de manera negativa, y ahí había una tensión súper importante. Y ahí creo que una de las cosas que más nos ayudó es que había una voluntad política del alcalde y del consejo municipal, no de todos, pero de la mayoría, de avanzar en mejorar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos, manteniendo el diálogo constante y fluido con las personas que representaban estas industrias, que estoy segura que van a seguir peleando porque este plan ahora no se puede aplicar en su totalidad, pero no todos, por supuesto, pero explicar bien, digamos, que esto no afectaba la inmediatez, nadie iba a ser expulsado, que era un rumor que corría fuerte, y también explicar que siempre íbamos a velar por el interés, digamos, común, que era tener un ambiente libre de contaminación, buena calidad de vida para nuestras vecinas y vecinos, y eso se superpone, o en este caso se superponía al interés económico inmediato de que alguna industria te pueda pagar una patente, siempre tratándose así de equilibrar y no hacer muy ilustrones, así decir, váyanse todos, porque tampoco queremos que pase, queríamos, bien trabajo ahí, que pasara eso. Pero ese fue un tema bien difícil y que sigue siendo difícil para las personas que siguen en Renca,
porque como les decía, yo era parte de un equipo, y ahora hay muchas reclamaciones, hay recursos de protección, hay, digamos, hay gente que está tratando de que esta cuestión no pueda entrar en vigencia este nuevo plan que establece todas estas cosas nuevas para la comuna. Eso es un tema. Y el otro, que fue terrible, tiene que ver con que, ¿se acuerdan que les conté que los planes reguladores definen por dónde pasan las calles y el ancho que tienen? Bueno, también pueden definir que una calle se ensanche. Y en Renca hay muchos sectores que se construyeron en los 80, en que se hacían poblaciones en que básicamente sacaban a gente de donde estaba viviendo y se la llevaban a otro lugar de Santiago, lejos de sus redes, eso para controlar un poquito, hacer un poquito de control social durante la dictadura, entre otras cosas. Y en general el estándar de los espacios públicos que se generaban con esos proyectos, que son normalmente blogs de 4 o 5 pisos, escalera de tijera, que ahora tienen palafitos porque los departamentos eran muy pequeños, etcétera, pasó en muchas ciudades de Chile y en Santiago en muchas comunas. Bueno, también las calles eran muy angostas, en general se construían pasajes, 7 metros de ancho, por ahí. Y es un problema esas calles tan angostas porque no pueden pasar muchos vehículos de emergencia. Si es que alguien se estaciona en la calle, ya no pasa una ambulancia, no puede pasar un camión de la basura, no puede pasar un camión de bomberos. Se genera también un montón de situaciones indeseables desde el punto de vista de la percepción de seguridad. Entonces, en esos sectores propusimos ensanchar las calles y, perdón, yo sé que me están grabando, pero quedó la caga. Mucha gente se enojó, pensó que le iban a expropiar. Además, hubo algunas personas, esto coincidió, la última participación ciudadana del plan coincidió con que fue un poquito antes de las elecciones de alcalde, y entonces hubo gente muy malintencionada que se dedicaba como a difundir información falsa, diciéndole especialmente a adultos mayores que no tenían mucho acceso a redes. Recuerden que estábamos en pandemia, todas estas participaciones fueron por Zoom al final, y le decían, a usted le van a expropiar, si esta cuestión se aprueba, usted mañana está de patitas en la calle y vaya haciendo la maleta. Cosa que por supuesto que era mentira. Lo que hacen los planes reguladores cuando reservan solo para que una calle se pueda ensanchar o se pueda crear una calle nueva, es que efectivamente le dan al Estado la potestad de expropiar cuando disponga de los fondos, pero cuando a ti te expropian no te pueden dejar como en la calle, te tienen que dar una solución, te tienen que pagar un montón de plata. Lo que se estaba pensando ahí es que si en algún momento, por ejemplo, se demolían esos edificios porque había un interés de hacer otro tipo de edificación, por supuesto que esas demoliciones serían con las compras correspondientes a todos los propietarios y con acuerdo de ellos y qué sé yo, bueno, se pudieran ensanchar un poco la calle. Y quedó la escoba, fue súper duro y aprovecharon de pegarle al alcalde en ese minuto que era candidato para un segundo periodo por esto y tratar de difundir un montón de rumores. Eso yo diría que fue lo más desgastante. Y ahí, mira, hubo varias cosas también que ayudaron. Lo primero es que nos dedicamos durante todo el verano a hacer participación y a estar presentes, ya sea virtualmente o en terreno, con cualquier persona que nos quisiera hacer preguntas. Nos tiraban casi que huevos, por supuesto que no fueron literales huevos, pero sí había mucho malestar y siempre dimos la cara, siempre explicamos de qué se trataba esta cuestión, con harta honestidad, tratando de dar hartas certezas. Eso por una parte. De todos modos tuvimos que eliminar algunos ensanches porque todavía estábamos en la etapa de participación, se podía hacer eso, cosa que yo lamenté francamente, pero era lo que había que hacer para como calmar la polémica. Y también ahí hubo varios concejales y concejalas que se la jugaron y fueron valientes, y en un minuto en que podrían haber, perdón que lo digan chilenismos, pero tirado el poto para las moras y podrían haber hecho, bueno, no, yo no sabía, no había entendido esta parte, defendieron también la cuestión. Pero el plan que quedó tiene hartos menos ensanches de lo que habíamos propuesto originalmente. Eso es algo que cambia con la participación. Como les decía, el Frankenstein no necesariamente queda lo que uno quiere, pero bueno, la ciudad la construimos entre todas y todos. No puede ser solamente una visión técnica de lo que yo creo que está bien. Obviamente había que escuchar ahí también a los vecinos y a las vecinas, y lo hicimos y sacamos algunos ensanches, a mi pesar, debo decirlo, pero era lo que había que hacer, pero eso también fue rudísimo. O sea, lo conté ahora como en 7 minutos que iba hablando, pero fueron meses de polémica. No, espectacular. Bueno, es bueno conocer también de que uno ve los planes reguladores y es como lo que más nos acercamos los arquitectos cuando vamos a hacer un proyecto. Y todo el tejimaneje que hay detrás, yo creo que es muy importante entenderlo, ¿no? Hay criterios para definir zonas, hay conversaciones, hay participación ciudadana, no solamente del ciudadano, de la persona civil, ¿no? A pie, sino como también de industria, organizaciones, colegios, me imagino, que también tienen mucho que decir ahí. Entonces, es un trabajo bien exhaustivo. No sé cuánto tiempo les tomó, Rocío.
Esto me enorgullece mucho decirlo. Yo me fui antes de que estuviera totalmente listo, porque hace 9 meses que trabajo acá, pero en promedio, en Chile, los planes reguladores se demoran en actualizar 7 años. En promedio, hay unos que llevan 12, 14 años y otros que se demoran menos. Nosotros, en cambiar el plan regulador completo de toda la comuna, nos demoramos un poquito más de 3 años y medio. Cosa que yo así me haría una polera que diga, me demoré menos de... Un récord. Sí. Sí, fue, o sea, la mejor asesoría urbana de Chile, que es la de Providencia, lo ha hecho mucho más rápido, pero yo estoy muy orgullosa de esos tiempos. Genial. Carlos tenía preguntas también. Sí, te iba a comentar, o sea, de partida felicitarte, Rocío, porque el viaje completo en temas que no son de lo más fáciles de explicar y además con casos concretos que uno entiende rápidamente. Y, o sea, esto ya tiene que ver con algunas temáticas que hemos visto en el curso, con nuestra sección, que tiene que ver con esta idea de la reglamentación y la jerarquía vertical que tienen todas estas normas. Porque eventualmente uno entiende que hay una participación ciudadana, pero hasta no hace mucho era más bien nominal, digamos, no había una participación ciudadana y tampoco era vinculante respecto al resultado. Entonces caía la figura, y yo creo que, bueno, tú has dado varias luces de eso, de los problemas que se suscitan justamente porque la gente o los realmente afectados por un plan regulador, en el buen sentido de la palabra, les llega una cosa que ya está terminada. Entonces, en esta sociabilización, poder consultarles a las personas y hacer estas participaciones donde se les informa cuáles son los beneficios que esto va a tener, una figura relativamente nueva. Pero sí, y ahí esto más bien como consulta, y yo creo que bueno, la Carolina también debe tener información respecto de eso, es que las normas y los proyectos no necesariamente vienen desde arriba. O sea, eventualmente la comunidad puede levantar una especie de imagen de ciudad que quiere y hacerla aparecer en un plan regulador. Me explico, que es como, para no caer en la definición de que el plan regulador comunal es solamente un instrumento técnico, sino que también es portador de la visión de ciudad que quieren los ciudadanos que la habitan. Y en ese sentido, hoy día, creo yo que ya desde hace un rato, se está dando la posibilidad de que la gente participe en esta ciudad que quiere. Una ciudad más verde, bueno, un minuto se habló de la ciudad de 15 minutos, que podría ser un tema aparte, pero esta posibilidad de empezar a visualizar la ciudad que se quiere, ¿cómo podría ser o de qué maneras ves tú la posibilidad de que esto llegue al tema normativo, desde la comunidad o desde la ciudad, con sus anhelos hacia las normas? Está buena la pregunta. Mira, primero así decirles desde ya, como a mí me tocó trabajar con una municipalidad y un alcalde que tenía una voluntad política de participación que no todos tienen, pero la participación hoy día en los planes reguladores no es vinculante. Aún, o sea, uno puede recibir un montón de observaciones a la propuesta y no considerar ninguna, y no pasa nada. Sí, obviamente eso tiene un costo político. Las concejales y concejales imagínense que, porque no sé si saben lo que son los concejales, pero como que los municipios tienen un alcalde y como un consejo consejo con C, que es como un pequeño parlamento, ¿no? Si el alcalde fuera el presidente de la comuna, el consejo tienen los parlamentarios, y definen todo entre ellos. Entonces, cuando un plan digamos, aprueba, se establece, entra en vigencia, tiene que estar aprobado por este consejo. Obviamente las concejales y los concejales, así como el alcalde, se deben a su comunidad y no aprobarían algo que toda la comuna se opone. Por supuesto que no, pero no es vinculante, o sea, podrían hacerlo. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, lamentablemente la discusión de los planes reguladores es muy árida, es un tema que se transforma mucho en cosas legales, y es muy difícil desde la discusión de las normas entender cómo eso va a afectar mi calidad de vida, cómo va a ser la ciudad que se va a construir en el futuro. Es re difícil imaginarse eso. Entonces, también hay muchas personas que no se involucran y no participan porque en realidad es difícil, como que uno no entiende bien cómo afecta esto a la vida. Pues. Entonces, y de hecho nos pasó mucho, y les pasa a todas las personas que trabajan en planes reguladores, que uno hace participaciones en todo el proceso. Eso antes, como decía Carlos, no estaba exigido en la norma, pero se hacía igual. O sea, hace mucho rato que todas las consultoras, todas las asesorías urbanas que hacen planes reguladores sabían que tenían que hacer participación desde el principio, y la hacían aunque no sea un requerimiento legal.
pero generalmente en los inicios de los procesos, que es cuando se toman todas las definiciones, no participa tanta gente. Y cuando ya la cuestión está en la puerta del horno, todo el mundo se da cuenta, oh, chuta, esto es importante, hay que participar, y ya las decisiones están tomadas, y es muy difícil volver atrás, y eso todavía ocurre. Dicho eso, yo sí creo que debieran abrirse espacios, por ejemplo, para que las asesorías urbanas, que son las unidades dentro de los municipios que hacen los planes reguladores, pudieran canalizar demandas de la comunidad. A nosotros nos pasó, pero poquito, con la discusión, por ejemplo, de que los planes reguladores es algo que también pueden hacer, de las protecciones patrimoniales. Tú puedes proteger edificios o zonas digamos, en la comuna a través del plan regulador, para que no se cambie lo que las hace valiosas desde el punto de vista de la construcción. Y eso, por ejemplo, es algo que para las comunidades es mucho más fácil de hacer de repente están súper conscientes de que viven en un barrio histórico. Por ejemplo, en Renca las industrias generaron barrios industriales que son muy históricos, que son parte de cómo se urbanizó, y por ejemplo, sí había mucha conciencia en esas comunidades de que vivían en un lugar valioso en ese sentido, y que se podía proteger a través del plan regulador. Esa es una discusión que sí se dio, pero yo creo que todavía nos falta un montón para que esas demandas se transformen en una modificación. Y creo que pasa por simplificar el lenguaje con que trabajamos los planificadores y ponernos como tarea, digamos, transmitir estas cosas de una manera más simple, pero también porque se creen mecanismos, al menos, porque no creo que los municipios deberían estar obligados a cambiar algo porque la comunidad quiere, pero al menos de cómo lo hago, o sea, con quién tengo que hablar, cuál es el proceso que yo debería seguir, si es que quisiera generar un cambio de algún tipo, que es algo que no se da mucho, y que normalmente depende de que haya una organización muy potente de vecinas y vecinos que tengan o apoyo, o ellos mismos que tengan muchos conocimientos técnicos. Normalmente estas son cosas que los vecinos que se dedican al tema promueven en sus barrios más que una cosa general. Hay ejemplos muy bonitos, por ejemplo en Santiago con el barrio Yungay, que ha hecho un trabajo desde los vecinos de proteger el barrio, pero yo creo que eso todavía no está tan bien conectado como con el plan regulador mismo, o como con las funciones que tienen los municipios respecto al plan regulador. Y creo que sería muy bonito generarse eso. Ahí hay otra norma que habría que crear, pero sería muy bonito generar esos mecanismos. Súper. Quizás tiene que ver con tampoco pedirle al plan regulador lo que no puede o no está llamado a cumplir, ¿no? Quizás hay otras herramientas. Dani, estaba Lynn también, que quería hacer una pregunta, pero no sé si vamos contigo, Dani, primero y después a Lynn. ¿Escuchamos a Lynn? ¿No? ¿Escuchamos a Lynn? Sí, yo tenía... ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Yo quería, justamente como siguiendo la conversación con la pregunta anterior de Carlos, porque me llamó mucho la atención esta necesidad ciudadana, porque quizás los planes reguladores lo ven como se dice el mismo nombre, regularizar un poco o ordenar un poco la misma ciudad, pero yo quería saber como ya en vista más como arquitecta o ciudadana en sí, de cómo se aplicaría una solución urbana post-COVID en los planes reguladores, dependiendo de la comuna, claro. Porque últimamente se ve mucho, en mi caso como arquitecta, que nos buscan como buscar soluciones de arquitectura o relación a la urbanización, de cómo podríamos solucionar todo este estrés o caos en la ciudad. Y eso me llama mucha atención de cómo esto se aplicaría a los planes reguladores, porque nosotros una vez que salgamos como arquitectos también tendríamos cómo aplicarnos a estos mismos. Entonces me llama mucho la atención de cómo se podría llegar a solucionar eso. Muchas gracias por la pregunta, Lynn. Mira, yo creo que hay como cosas que el COVID dejó ver de las ciudades que eran necesidades de antes y que el COVID, la pandemia, digamos, ha exacerbado, y que tienen que ver con el acceso al espacio público principalmente, porque obviamente hay ciertos temas que tienen que ver con la vivienda, ¿no? Con la vivienda digna y adecuada para las personas, y los planes reguladores ahí no se meten tanto, porque en el fondo no establecen estándares de vivienda, que es algo que yo creo que deberíamos tener tal vez en Chile. Pero sí con la parte de la regulación del espacio público, de que nuestras calles sean caminables, de que todos vivamos cerca de áreas verdes donde poder reunirnos, ¿no es cierto?, al aire libre, en una zona ventilada, o que podamos, en el caso que tengamos que estar encerrados, ¿no es cierto?, poder tener un momento para cambiar el switch, y además vivir cerca de servicios, ¿no es cierto?, no tener que usar el auto o el transporte público, que a pesar de que cada vez se ha probado que es más seguro, ¿no es cierto?, usar, nos obligue a estar, digamos, muy apretados, con poca ventilación por mucho rato durante el día. Y finalmente esa
esas necesidades son necesidades que también teníamos antes de la pandemia, ¿no es cierto? Vivir en una ciudad en que las cosas nos queden más o menos cerca, el trabajo, pensar también en la ciudad de los cuidados, qué pasa con las personas que cuidan, que eso también se exacerbó mucho en la pandemia, ¿no? Quedó más patente que la carga, ¿no es cierto?, familiar de cuidar a adultos mayores o a niñas, recaía mucho más en las mujeres que en los hombres, qué pasa con las personas que cuidan solas, y yo creo que todas esas cosas son problemas que, como insisto, teníamos de antes, pero estaban como un poquito más velados, y la pandemia como que las puso ahí, ¡puf! ¿Cachai? También qué pasa con el trabajo, que hay muchos que podemos teletrabajar, pero otros que no. Y creo que desde el punto de vista de los planes reguladores, lo que debiera hacer un plan regulador es procurar, el plan regulador, por cierto, es una propuesta que se desarrolla en muchos años, es un dibujo y una explicación en texto de ese dibujo que queda para que en los próximos años tal vez quizás pase lo que se propuso ahí, pero no porque tú pintas verde en un mapa una manzana, eso se transforma en área verde, tiene que darte un trabajo de generar el proyecto, ¿no es cierto?, diseñar esa área verde, conseguir las platas para construirla, después mantenerla, y yo creo que lo que debiera hacer el plan regulador es fijarse en esos estándares urbanos que debiéramos tener, ¿no? O sea, procurar que si tú miráis un plano de una comuna o de un conjunto de comunas, bueno, las calles sean con el ancho suficiente para poder tener ciclovías y veredas buenas, o repartir, ¿no es cierto?, este espacio vial que tenemos, que es limitado, de manera que sea más sostenible, por donde vamos a tener calles que pasa transporte público, que eso los planes reguladores lo definen solo en el ancho de las calles, no planifican el recorrido del transporte público, pero igual, donde vamos a permitir más densidad para que más personas puedan vivir cerca de áreas verdes o cerca de polos de servicios, donde queremos crear nuevos polos de servicios para que las personas no se tengan que mover tanto desde donde viven, digamos, para acceder a ellos, etc. Y yo creo que eso es como la misión de los planes reguladores, que era de antes, pero el COVID la hace más evidente. Y es como a través de un plan regulador te preocupas de que en todas las áreas que regula el plan haya un buen estándar y una buena calidad de vida para las personas que lleguen a vivir ahí en el futuro. Súper. Dani, ¿tú tenías preguntas también? Sí, agradecer también a Rocío su tiempo y todo su conocimiento, y preguntar respecto a tu experiencia siguiendo con los planes reguladores, que también me gustaría preguntar algo de la ley de aporte, pero primero los planes reguladores. En base a tu experiencia en Renca y tu experiencia trabajando como planificador urbana, ¿qué limitantes crees tú que tienen los planes reguladores, o qué herramientas te gustaría tener, que tuvieran, para tener una relación más directa quizás con la gestión o con el desarrollo de proyectos específicos, que se dé como también una relación con los proyectos privados? Entonces, en general, ¿qué limitantes ves tú en los instrumentos, en las competencias del instrumento, que en el caso de Renca, por ejemplo, les costó llegar a lograr un objetivo específico que tenía el plan, que se perseguía? Súper. Entrete tu pregunta. Tengo un petitorio. No, voy a mencionar solo algunas cosas. La primera, yo creo que tiene que ver con esto que mencionaba, que en el fondo uno diseña o propone una imagen de ciudad que se crea más o menos colectivamente, pero después nada te asegura que se va a cumplir, nada. Y la planificación es un poquito así, porque en el fondo la planificación finalmente urbana lo que hace es reconocer que hay una tendencia en la ciudad que no provocaste tú. ¿Cachai? Esa gente que cree que la obra es detonante, bueno, yo no me compro mucho esa postura. Las personas vivimos en la ciudad y como colectivo, ¿no es cierto?, vamos generando ciudad y las cosas pasan. Y algunas son deseables y la planificación debiera fomentarlas, y otras son indeseables y la planificación debiera truncarlas un poquito, ¿no? Pero no hay como todavía, hay un poquito. Ahora la ley de aportes, finalmente con estos planes, lo que hace es establecer una plata que se puede gastar en implementar los espacios públicos y de movilidad del plan regulador. Y eso yo creo que es algo que no existía, porque en el fondo los municipios se quedan sin recursos un poco para consolidar esos planes en lo que tiene que ver con la gestión pública, porque los planes reguladores también regulan un mercado inmobiliario, privados que están desarrollando, y que no son el demonio, por cierto, o sea, porque también nos gusta un poco como que de repente se generan unos discursos así bien como de contraposición,
se necesita la actividad inmobiliaria en la ciudad, en los espacios que están deteriorados, no en todas partes, yo no me creo eso de seguir creciendo eternamente, pero hay sectores que se deterioran, como estos espacios industriales, por ejemplo, que yo les mencionaba en Renca, y necesitamos que alguien tenga el interés de invertir ahí, de hacer un proyecto bonito y habitable. Y entonces, como contar con herramientas que permitan ejecutar el plan regulador, asegurar que ciertas obras del plan se realicen, creo que es algo en lo que todavía nos falta avanzar. La ley de aportes es un súper buen primer paso, pero todavía falta un poco. Ese es un tema que yo creo que en el que falta. Otro es la posibilidad de poder negociar. En Chile tenemos como una separación así, privados, Estado, que es bien, como que todo tiene que estar normado, todo tiene que estar dicho, todo lo vamos a seguir a través de una ley. Y cuando un privado se junta con un público para conversar y ver qué es lo que se podría hacer, eso se mira con mucha desconfianza. Y de hecho hay un montón de normas que nos impiden a veces hacerlo. Y yo creo que podría haber como procesos muy virtuosos en la negociación. Por ejemplo, que un privado que hoy día no tiene ninguna obligación de negociar con un barrio al que llega, dijera, oye, yo me quiero poner aquí, yo quiero poner un centro comercial. ¿Qué le falta a este barrio? ¿Cómo les gustaría que fuera a los vecinos? Eso no es obligación hacerlo. Por supuesto que hay algunos que lo hacen, hay otros que lo hacen, pero que creen que si pintan los juegos y hacen como dos cosas más que no tienen nada que ver con el barrio, es suficiente. Otros negocian solo con los dirigentes vecinales y chao con la comunidad. Entonces, tener como espacios de negociación para generar mejores proyectos, yo creo que es algo que también sería súper importante y que tampoco tenemos mucho. Y por último, una cosa que nos dolió harto en Renca, y que yo creo que también hay mucho que avanzar, tiene que ver con que los planes reguladores dejen de ser una sugerencia en algunas cosas. Por ejemplo, tenemos estos incentivos que nos permiten, entre otras cosas, lo que hicimos en Renca de proponer que haya, perdón, que haya diversidad en el precio de la vivienda. Es decir, que se fomente que haya viviendas de interés público junto con viviendas privadas, digamos, de interés privado, no sé cómo decirlo. Eso es una sugerencia, y el privado que no quiere no lo hace, y yo encuentro que tenemos un déficit de vivienda en Chile que debería decir, oye, todas las comunas tienen que tener al mínimo un 20% de vivienda, depende de la comuna, por supuesto, hay algunas que, por lo menos en Santiago, acogen mucha más vivienda de interés público que otras, y debería haber ahí diferenciaciones, pero yo encuentro que eso debería ser una exigencia, no una sugerencia, y yo te doy a cambio un piso, no sé qué, debería ser así ya, y eso también creo que nos falta, y es como un poco ese como respeto de como que el Estado no se puede meter ahí, ¿por qué no? ¿Cachai? Poner una cuota de viviendas de interés público por comuna que se calcule, no sé, cada Seremi, y eso también nos dolió en Renca porque había muchas personas que tenían mucha ilusión, muchos comités de vivienda que esperaban que con el plan regulador se disponibilizara suelo para vivienda social, y eso, vivienda de interés público, perdón, ya no se llama social, y esperaba que pasaran cosas como más rápido, o sea, que hubiera terreno, un poco una gestión de suelo pública que no existe. Hoy día los comités de vivienda salen a competir con el mercado para encontrar terreno, y a mí me habría encantado que eso lo pudiéramos resolver de una manera un poquito más mandona, por decirlo suavemente. Qué buenos temas de discusión estáis trayendo a propósito del desarrollo en plan regulador, como que aparecen mil cosas. Carlos, tienes la tremenda pregunta, está puesta ahí en el chat. ¿La quieres hacer tú, Carlos? Bueno. Oye, Rocío, bueno, dentro de todas estas figuras, a mí me parece siempre, y ronda, respecto al tema de la información privilegiada, porque la generación de un plan regulador establece modificaciones que no solo modifican en la forma de la ciudad, sino que también en el valor del suelo. Y en ese sentido, ¿qué opinas tú o qué opinión tienes tú respecto a los cambios de plusvalía una vez que se pone o se ejecuta o se informa un plan regulador, y qué se debiera hacer con eso? Que eso también va de la mano, yo me lo, a razón justamente de lo que dices tú. Así como el plan regulador sugiere establecer algunos beneficios, incluyendo elementos que a la municipalidad o en este caso a la comuna Renca le interesan, a lo mejor también esa moneda de cambio puede ir de la mano de la plusvalía de un buen negocio inmobiliario con recursos para la municipalidad para que ésta pueda invertir en estos aspectos que le interesan. Oye, está muy buena esa pregunta, entretenida, y tiene harta implicancia. Bueno,
le voy a pasar el dato, pero qué lata. Eso me pueden invitar otro día a matar de aburrimiento a los que no hayan matado de aburrimiento aún, pero que también me tocó trabajar en una norma que justamente velaba por eso, que en la infamemente conocida ley Cabal, la ley de transparencia del mercado del suelo, que justamente estableció ciertas regulaciones para que no ocurriera lo que ocurrió en ese caso. En el fondo es verdad, pues, o sea, uno está regulando finalmente terrenos que muchos son de privados y les cambia el valor, pues, les cambia el valor y cambian las reglas o las normas urbanísticas que tienen. Y yo creo que ahí, bueno, nosotros les puedo contar solamente cómo lo manejamos en Renca, esas cosas están, y algunas personas se van a ver favorecidas y otras no. Yo creo que es súper importante que primero demostrar permanentemente que estáis velando por el bien común y que las propuestas se sustentan técnicamente en una mejora en la calidad de vida de las personas y no que esta cosa llega hasta aquí o aquí voy a permitir más pisos y acá no, por una razón que pueda parecer, digamos, aleatoria. No todo es tan científico, esta cuestión no es matemática, pero sí creo que hay que recalcar, digamos, las razones por las que uno está haciendo lo que está haciendo. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, también para nosotros fue súper importante, y eso yo fui muy catete con esa cuestión, pero que todas las discusiones que se generen con vecinas y vecinos sobre el plan sean públicas. Entonces, por ejemplo, a veces nos pasaba, porque también ocurre, los privados, especialmente las personas que tienen empresas en las comunas, tienen también muchos más medios para asesorarse con consultoras sobre este cambio que se está haciendo. Entonces, naturalmente, acuden a ti como con dudas, ¿cachai? ¿Cómo me afecta esto? Quiero entender y quieren conversar, y muchas veces no de manera interesada, o sea, por supuesto que tienen intereses, pero no necesariamente tratando como de influenciar con algún propósito oscuro, digamos, el proceso. Pero nosotros cada vez que nos pasaba eso le decíamos, mira, hay dos opciones, o me pedís una reunión por ley de lobby, que es pública, que se hace lo que conversamos, quiénes asistieron, cuándo fue, etcétera, y no dábamos ese tipo de reuniones en algunos periodos en que era crítica la conversación con las concejalas y los concejales respecto del plan, o se estaban tomando decisiones técnicas, ahí no recibíamos gente, así y ya, pero también de invitarlos a plantear esas dudas y esos comentarios en las audiencias públicas. Entonces le decíamos, mira, fantástico, tú me querés preguntar todo esto, pero ven, yo, así, al igual que una persona que es vecina de la comuna, que vive ahí y que no necesariamente se le va a ocurrir pedirme una reunión y que yo le dedique una hora de mi tiempo a aclarar sus dudas, porque normalmente no lo hacen, te invito a que vengas a esta discusión colectiva y que plantees tu duda individual en esta discusión colectiva, para que también el resto de las personas pueda conocer y que esa discusión se dé más transparentemente. Y hubo varios que tomaron el guante y asistieron a este tipo de reuniones para entender el proyecto, para conversar, y eso también nos ayudó un poquito como a generar una idea de transparencia. Ahora, lo otro que no hicimos fue preocuparnos de los cambios. O sea, por supuesto que estimamos yo puedo asumir que los lugares donde generamos más densidad van a subir de precio, pero nunca hicimos el cálculo ni lo tuvimos en mente, justamente para que no fuera parte como del... Ahí ya te contamina la información, ¿cachai? Era, oye, ¿dónde necesitamos que esto sea más denso? Listo, ahí se queda. Y lo tratamos de separar un poquito. Pero también hay mucho espacio ahí para la duda y para que se escondan cuestiones. Y yo creo que ahí tenéis que ir dejando nomás un registro de todo lo que vas haciendo y por qué vais tomando las decisiones que vas tomando. Se pone una memoria que tienen que tener los planes y tiene que estar todo súper bien justificado, porque por supuesto que puede haber dudas y tenéis que poder explicarlas bien siempre, pues eso tiene que ser a prueba de balas. Genia, Rocío, seca. Matías, también otra pregunta por acá. Sí, hola, profe. ¿Se me escucha bien? Mi pregunta se refería al tema de la legislación en urbanismo. Esa, aparte de hacerla en conjunto, recibiendo la información de la ciudadanía, también se involucran a abogados o alguien que asesore como para la redacción. ¿Cómo es ese proceso? Matías, ¿me podías repetir la última parte? ¿Preguntaste si se involucraba a abogados? ¿Eso? ¿Claro, abogado, alguien así como para escribir la ley de urbanismo o solamente como un arquitecto puede?
Tiene que haber abogados, sí o sí, no. Súper interesante tu pregunta, Matías. Mira, te la voy a responder de dos partes. Primero, que preguntaste una cuestión clave. Cuando uno genera una ley, o un plan regulador, o un reglamento, o lo que sea, tienes que trabajar interdisciplinariamente. En Chile como que los arquitectos y las arquitectas tenemos como el monopolio de las cosas urbanas un poco, y como que todo el mundo asume que uno para dedicarse a esto debería ser arquitecto, y no es así. Hay sociólogos que se dedican a esto, hay ingenieras que se dedican a esto, hay geógrafas y geógrafos, que son un montón, que se dedican a esto, hay distintas profesiones y también hay abogados y abogados. En el mismo, todavía los arquitectos somos un poquito como acaparadores, y hay más arquitectos que otra cosa en estas unidades que escriben las normas, pero no son los únicos, y también hay abogados. Por ejemplo, en esta ley de aporte, que era un equipo grande y no solamente, o sea, era un equipo incluso interministerial, había gente de distintos ministerios trabajando en esta ley, y por ejemplo yo trabajé con dos abogados que eran los asesores de la ministra de Vivienda y Urbanismo, asesores legislativos, los dos eran abogados, una abogada y un abogado, que estuvieron ahí metidos, y que le ponen también, como que los abogados tienen, así como uno tiene la estructura de cómo debe ser un edificio, ellos tienen la estructura de cómo deben ser las leyes, las normas, etcétera, y es súper importante, y tienen una cosa maravillosa que es como la precisión de las palabras, eso como que lo desarrollan muy bien, y es muy, muy, muy necesario cuando uno está escribiendo normas de este tipo, así que claro que había abogados y son necesarios. El proceso para generar una ley parte de dos maneras distintas. Una posibilidad es que un diputado o una senadora propongan una norma en un grupo y la redactan ellos con sus asesores, y la otra opción es que la proponga el ejecutivo, el presidente o la presidenta a través de sus ministerios. A mí me tocó trabajar en una ley que fue propuesta de esa manera. Tienen nombres distintos, de hecho. Cuando ingresa al Congreso un proyecto de ley que propone el Ejecutivo se llama mensaje, y cuando ingresa un proyecto de ley que están proponiendo los mismos parlamentarios se llama moción. Y bueno, en este caso nosotros lo propusimos desde el Ministerio de Vivienda junto con el Ministerio de Transportes. Armamos dos equipos técnicos de transportes y de vivienda. Estaba metido de ASECTRA también, que es una secretaría dentro del Ministerio de Transporte, la Subsecretaría de Transporte, la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo a través de su División de Desarrollo Urbano, del equipo también que apoyaba a la ministra directamente de su gabinete, y un montón de gente más, en verdad. Y lo que hicimos fue desarrollar un proyecto de ley, que luego se ingresó al Congreso, y cuando ingresa al Congreso, se ingresa por cualquiera de las dos cámaras, por la de diputados o la de senadores, pero la que lo ingresa lo tiene que discutir en una comisión, que son un grupito de parlamentarios más chicos que ve los temas de vivienda y urbanismo exclusivamente. Y una vez que se discute ahí, pasa, ¿no es cierto?, a la discusión de la Cámara completa o de la sala, que se llama, y ahí lo aprueban, y si lo aprueban pasa a la otra cámara, o sea, si está en la Cámara de Diputados pasa al Senado, si está en el Senado pasa a la Cámara de Diputados, que se llama la Cámara Revisora, y ellos también revisan primero en comisión y luego en general estos proyectos, y le van haciendo cambios. Cada una de estas revisiones es más Frankenstein, porque le sacan cosas, le ponen cosas, y todos tienen asesores, y negocian, van los interesados en que esta ley digamos, ocurra o no, a exponer a las comisiones, y los parlamentarios escuchan todo eso y también lo consideran, va el MIMBU y el otro, en este caso el MTT, el Ministerio de Transporte, tratan de defender ciertas cosas, coordinarlas, nos peleamos entre nosotros también, ahora hay puro amor, eso sí. Después que sale de la Cámara Revisora, vuelve a la Cámara de Origen, que se llama, que es donde ingresó, y ahí la vuelven a revisar, todo no, y le siguen haciendo cambios, eso se llama el tercer trámite. Y una vez que terminan de revisar y se vota y se aprueba, porque pueden no aprobarla, ahí se le manda al presidente o a la presidenta, y le dicen, ya, estamos, este es el Frankenstein final, puedes promulgarlo. Y una vez que el presidente o la presidenta lo firma, se promulga esa ley, y todavía no entra en vigencia, porque después se tiene que publicar en un diario que se llama el Diario Oficial, que ahora es virtual. Antes, como que los abogados juntaban y empastaban todos esos diarios, que una lata, nadie se lo lee. Yo, que soy ñoña, me lo leo a veces. Pero cuando se publica en el Diario Oficial, que es un diario en que se publican todas las normas que salen en Chile, y a partir del día que se publican, ese día empieza a regir esa ley. Lo expliqué más o menos nomás, un abogado probablemente estaría ahora con TOC, pero ese es más o menos cómo se hace una ley. Muchas gracias por la respuesta. Espectacular la
de Rocío, por ahí en un chat de urbanistas decían cómo explicar lo difícil en fácil, ¿no? O entretenido también. Así que súper interesante la presentación. No sé si hay más, pero tengo la suerte de poder ir a tomarme un café con la Rocío y poder hacerle preguntas más adelante. Pero me encantaría, tenemos un tiempito, unos 5 minutos, por si alguien tiene una última pregunta, comentario, apreciación. Tienen este espacio para hacerlo. Dale, Carlos, obvio. O sea, es más bien un comentario, ¿eh? Que yo creo que es un poco a razón de la respuesta y del ánimo que tiene la Rocío, que finalmente, claro, uno tiende a ver en la palestra a cierto tipo de arquitecto y resulta que el espacio que hay para este tipo de trabajo no siempre se difunde de manera correcta. Y uno pocas veces tiene la oportunidad de ver a alguien tan claro en las explicaciones y con el ánimo, porque finalmente uno dice, este es un problema que si bien es súper técnico, un poco árido para poder transferirlo, pero ese ánimo que hay detrás ayuda mucho a justamente a un incentivo, sobre todo a los alumnos de esta generación, porque creo yo que ellos tienen entre o medio ya visualizado esta modificación de cómo se hacen las cosas. Entonces, esta área, digamos, este espacio donde hay este trabajo multidisciplinario con cosas que tienen que ver con planificar la ciudad que quizás no vas a alcanzar a ver, de hecho. Entonces, hay algo ahí que es importante que aparezca como un sustrato donde ellos también tienen algo que decir. Así que, nada, pues felicitaciones, Rocío. Yo creo que no podríamos haber tenido una invitada más clara y con más ánimo que hemos tenido, porque en realidad dan ganas de seguir escuchando y de seguir escuchando tu experiencia en esto. Sí, totalmente de acuerdo. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, gracias. Hola Carolina, hola Rocío. Yo no alcancé a escuchar lamentablemente la presentación entera, vi una parte última, pero estaba muy entretenido escuchando las respuestas de Rocío y los comentarios. Gracias, estuvo entretenido, muy, muy interesante. Quería hacer una consulta que tiene que ver con lo que viene, porque en el fondo estamos en un nuevo periodo como presidencial, con un nuevo presidente. Y con como una voluntad, yo diría como a nivel informal, como de trabajar conjunto entre varios ministerios. Yo he visto como se ha publicitado mesas de trabajo entre el MTT, MIMBU, Ministerio, qué sé yo, Ministerio del Medio Ambiente, lo cual es muy loable y es muy esperanzador. Pero más allá de esto, ¿cómo en el fondo se podría reformar? Uno podría decir como las unidades, más allá de las voluntades de sentarse a conversar, desde el punto de vista del Estado central, para producir esta cosa que tú estás diciendo, que en el fondo que no sean leyes, sino que sean leyes más inversión, leyes más proyectos, o sea, en el fondo que no solo involucre a más profesionales de distintas áreas, sino que además involucre una cosa un poco más comprensiva en términos de que los planes estén atados a inversión y estén atados además que probablemente sean que incorporen más de un periodo presidencial, que en el fondo son los periodos de la ciudad. Entonces, mi pregunta es cómo generar esta orgánica de una forma que sea un poco más allá de las voluntades. ¿Cuál es tu idea de eso? Hola Rodrigo, oye, mira, sí, yo creo que yo tengo mucha esperanza por toda esta cosa que se ha creado como decís tú, de los ministerios de ciudad, ¿no? Y que conversen y que haya mucha voluntad de trabajar juntos. Yo creo que este trabajo se ha dado antes, y encuentro súper estratégico que se proponga desde el principio, porque finalmente algo está ahí medio obligado a hacer y fomentarlo y potenciarlo, porque también me tocó trabajar mucho por mi paso por el MIMBU con el Ministerio de Transporte, no tanto con obras públicas, por ejemplo, por dar un ejemplo, y creo que es súper importante que eso ocurra. Obviamente se podrían cambiar un montón de cuestiones, pero yo creo que ya existe una herramienta, y voy a hablar solo de esa, no tengo por supuesto la respuesta, creo que es difícil generar eso, porque de ahí que es como un cambio cultural también, pero sí creo que hay una herramienta que tiene muchísimo potencial, que es la Comisivit, la Comisión de Vivienda, Ciudad y Territorio.
que es una comisión que preside el Ministerio de Vivienda, pero en el que tienen que participar todos los ministerios que tienen que ver con el territorio y la ciudad. Es una comisión que funcionó muy virtuosamente, creo yo, para discutir la política de ordenamiento territorial durante el gobierno de la presidenta, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. El gobierno pasado siento que se desinfló un poquito, y ahí pasa lo que decís tú, ¿no? No debería depender solo de la voluntad, pero yo creo que ahí hay una institucionalidad que es súper potente, que me gusta más que el Consejo de Desarrollo Urbano, de hecho, perdón que lo diga, me tiré, para generar una coordinación interministerial importante, y que podría y tendría ese poder de meterle la inversión, ¿no? Si esta comisión pudiera definir la inversión por región, por ejemplo, encuentro que sería increíble, porque muchas veces los ministerios que más planifican son los que mueven menos plata. Vivienda tiene mucho más plata para hacer proyectos de vivienda que proyectos urbanos, pero por ejemplo el MOP, al revés, transporte solo planifica, tiene re poca plata, y lo que ejecuta lo ejecuta a través del MIMBU normalmente, pero por ejemplo meter en esa mesa al MOP, que maneja muchos más recursos, sería existe y está esa posibilidad. Yo creo que si las ministras y los ministros, bueno, yo creo que saben, ¿no? Pero pues le dan como la importancia que podría tener a esta comisión, creo que sería súper, súper virtuoso. Además, esa comisión tiene como capítulos regionales, ¿no? De las CEREMIS, de las Secretarías Regionales Ministeriales, y yo creo que ahí hay una institucionalidad que existe y que podría cara y palo meter todos estos temas, ¿no? El diseño urbano, la planificación, las políticas, que la política urbana junto con la rural, junto con el ordenamiento territorial funcionen como un todo. Creo que ese es el espacio, por lo menos de los que existen hoy día, para avanzar, y yo le tengo mucha, mucha fe a esa comisión. O comité, no sé cómo se llama, pero no creo que es comisión. Muchas gracias. Buena, Rocío. Sí, pues descargos también, ¿o no? O críticas a cómo funcionamos, está súper interesante poder pensar en cómo mejorar eso. Tenemos una última pregunta de la Dani, y ahí te liberamos, Rocío. Muy cortita, pero me gustaría que dejarais como motivado a los alumnos también desde la arquitectura en cómo contribuir en hacer ciudad. Entonces te quería preguntar sobre la ley de aporte, tú que dijiste que había quedado como un Frankenstein primero, saber así como qué cositas lo hicieron quedar como un Frankenstein y que a ti te hubieran gustado que quedaran en la ley, y que se perdieron en estas negociaciones que existen también con los distintos actores. Y por otro lado, ¿cuáles son como las oportunidades no solamente de la planificación, sino que también de los proyectos privados a partir de los mismos aportes o de los incentivos normativos que se puedan ir generando a partir de la ley? Que sea interesante también revisar. Bueno, mira, yo creo que el Frankenstein que más me duele es esto del límite de los aportes por densificar. Se entiende que si tú le transfieres a un municipio áreas verdes que mantener, espacios públicos que mantener o equipamientos que mantener, hay un límite, porque los municipios tenemos recursos muy limitados. Pero no con los recursos en plata, o sea, que le pongan un coto a recibir más plata. Yo habría puesto 3000%. Un matemático lloraría con mi porcentaje que acabo de poner, pero 44 me parece muy poco, y una de las cosas que más me dolió fue ese límite, que me habría gustado que fuera un poquito distinto. Y la otra cosa que le habría cambiado es que las platas que ya se reciben por los aportes se tienen que gastar obligatoriamente un porcentaje muy importante en la infraestructura de movilidad. Y yo creo que ese gasto debiera estar, no me importa que sea 70, podría ser 90 si una comuna o una ciudad lo necesita, pero creo que debería ser mucho más libre y mucho más al albedrío de los planificadores, cuánta plata se necesita gastar ya sea en espacio público no destinado a la movilidad, o el que sí está destinado a la movilidad. Creo que eso debería haber sido mucho más libre, y además poder irlo cambiando en el tiempo. En algún minuto una comuna va a necesitar más infraestructura de movilidad, después puede tener eso resuelto y necesitar otro tipo de espacio público, y eso no me gusta nada de cómo quedó. Yo lo cambiaría ahí. O sea, todo lo que tiene que ver con porcentajes y cómo se distribuyen esas platas en esa ley, yo lo habría hecho un poquito distinto. Pero estoy muy contenta que exista, y que los quiero dejar con ese mensaje. Esto mejora las ciudades y establece recuperación de plusvalías y un montón de cosas que hace unos años era muy difícil incluso hablarlas en Chile, y como digamos es un esfuerzo muy colectivo, logró que se aprobaran. Entonces yo creo que eso es como de las cosas como que más me gustan a mí. Y respecto a los privados, yo creo que hay mucho espacio para la creatividad y para proponer buenas obras de mitigación con los IMIF.
con estos informes de movilidad que ahora consideran todos los tipos de movilidad. Creo que ahí hay mucho espacio para proponer mitigaciones entretenidas que tengan que ver con la movilidad sostenible y con hacer propuestas que también faciliten el acceso a tu proyecto, que es algo que también le da plusvalía al proyecto mismo, ¿no? Y lo hace más habitable. Y creo que ahí hay harto para crecer y como para proponer en las mitigaciones que pueden proponer los privados, y también bueno, los aportes puedes pagar, pero también puedes ejecutar algunas obras, pero te tienes que ceñir a las obras que están definidas en el plan. O sea, ahí a lo mejor no hay tanto espacio, obviamente va a depender de lo bueno que sea el plan, ¿no? Pero sí en los EMIP podéis proponer cuestiones muy choras y empezarte a fijar en otros impactos que tiene tu proyecto. Yo creo que ahí hay espacio para crecer. Oye, yo voy a... Sí, no puedo tomar sí, nota, me tengo que ir, perdón. Pero muchísimas Oye, pucha, muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ti, y de verdad, para mí también fue súper esclarecedor y muchas visiones, ¿no? Desde la experiencia y la práctica de tu profesión, Rocío. Así que muchas gracias, y gracias a todos los que participaron de este espacio. Muchas gracias. Muy bien, y gracias por invitarme. Que les vaya súper. Chao, chao. Gracias.